Buenas a todos y bienvenidos a una charlona más. En este caso, otro miembro del staff del club, que me parece que es súper importante, uno de los más importantes, diría yo, eh, dentro de lo que es el staff, porque bueno, está a cargo de la posición para mí, que es una de las más importantes en el equipo. Todos los entrenadores creo que cuando nos dan la posibilidad de armar un plantel es, bueno, buen golero, buen delantero, alguien que cubra el arco, alguien que la manda a guardar, así que va un poco por ahí. Y dentro de eso, el golero es el que capaz que después asume mayores responsabilidades o bueno, o los errores cuestan más caros. Entonces, bueno, va a hablar un poco de eso, ahora lo voy a presentar, de, de lo que es la gestión del golero, la gestión de él como entrenador de goleros dentro del cuerpo técnico. Así que bueno, Facu, bienvenido a una nueva charlona, a charlotear de fútbol y esta vez de los goleros, que capaz que son los que menos participan en el partido, pero bueno, las participaciones son clave, héroes o villanos. Así que Facu, contanos un poco dónde estás trabajando ahora, en qué club, en qué parte. Y bueno, bienvenido y gracias de vuelta por aceptar. Y ya nos conocemos, creo que es la primera vez que estuvimos en el fútbol, trabajamos juntos, así que vamos arriba. Exacto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Tincho, por la invitación, por el espacio. Gracias por acordarte de mí. Y también a toda la gente que está escuchando, ya sea ahora en vivo o en diferido, de tomarse el tiempo para escucharme. Eh, Tampoco tengo tanta cosa para decir, Hay siempre algo pero, que aportar. pero se agradece, pero se agradece el tiempo. Eh, Actualmente estoy trabajando, sí, en Deportivo Maldonado. Tengo el bloque mayor de arqueros, tercera división, sub-19, sub-17 y sub-16, ya desde agosto Bastante. del año pasado. Es correcto lo que decías, Tincho, vos fuiste el primer entrenador que me dio la chance de poder ocupar este lugar como entrenador de arqueros. Y la verdad que hoy siento, también cuando arranqué, pero lo sigo sosteniendo, que es mi vocación. Tengo mucho amor por lo que hago, mucha pasión. Y bueno, eso me ha llevado que en estos 6 años y medio, que tampoco es tanto tiempo, he pasado por varios clubes, he podido desarrollar y trabajar con varios entrenadores, con varios arqueros, el cual he aprendido mucho. Y bueno, la idea es seguir sumando, Y seguir Facu, aprendiendo, seguir creciendo. Mm, sí, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo dijiste, "Ta, yo quiero ser entrenador de arquero, bien. voy a especializarme en esto"? Porque creo que ahora también, no sé si hace poco ya hay cursos dirigidos Ujú. solamente a entrenador de goleros. Contame ahí un Exacto, poco sí. cómo fue eso, cómo arrancaste, cómo dijiste, yo quiero, mi vocación es esta, quiero ayudar a los goleros a mejorar. Exacto. Bien, yo desde que tengo noción siempre me gustó la posición. Me acuerdo Ahí va. de chiquito ver sobre todo Gol TV, que estaba en cable, creo que Sí, era cable abierto, y pasaba mucho sí, Bundesliga, y sabemos que la escuela alemana de arquero es una de las mejores del mundo. En ese entonces estaba Oliver Kahn, bueno, después empezó a aparecer Neuer, estaban Adler, Frank Ross, claro. habían varios arqueros que estaban haciendo muy bien las cosas. Y bueno, desde niño siempre quise al arco, jugaba al fútbol, iba al arco, jugaba un futbolcito, iba al arco, he jugado unos regates, iba al arco, siempre me gustó. Después tuve la posibilidad de trabajar en formativa en dos clubes de mi ciudad, en San José. Y bueno, llegado a los 15 16 años, por ese amor por el fútbol, siempre me gustó mucho la parte estratégica, todo lo que tiene que ver con la parte táctica. Y bueno, en base a eso empecé a hacer curso de análisis táctico, me gustaba mucho, Ahí va. pero después me di cuenta que me gustaba más trabajar en campo, no tanto tiempo de cortar el video, de ver, de Claro, no es lo analizar, y mismo, no es no, lo no mismo. trabajar en cancha, no es lo mismo. Y bueno, en el entrenamiento de arquero encontré como ese mix de todo. No tenés que hacerte de cargo de todas las cosas como un entrenador principal, ni tenés tanta responsabilidad. Claro, Podés ir más al detalle, afinar.
y es una posición que ya conozco, que me gusta, si bien no tajé profesionalmente, eh, eso, la viví, la Interesante. siento, Sí, sí. y bueno, en base a eso hice el curso de entrenador, la licencia C de la EB, un poco ya con la idea de hacer los cursos de entrenador de arquero de licencia Conmebol, que en ese momento exigían, y creo que siguen exigiendo la licencia. Ahí va, Y sí. bueno, yo lo hice el curso de entrenador en ITP-UDEF, ahí en el Estadio Centenario, e hice licencia C, licencia B, como les decía, y después hice la licencia B de entrenador de arqueros, y después Ajá. la que vendría a ser la A, que sería la Pro. La pro. Eh, exacto, creo que ahora para hacer la Pro están pidiendo licencia A de entrenador, desconozco si así me parece. Ahí va. Y bueno, después he ido complementando con otros cursos, eh, sobre todo cursos de gente española, que está súper capacitada, eh, y también a través de la experiencia, de lo que he compartido con otros arqueros, con otros colegas, creo que otras charlas, creo que eso te enriquece Sí, muchísimo. Y bueno, eso eso, he también. tenido la posibilidad. Ujú, Es otra cosa que te iba a decir. Al igual que el entrenador de golero continuamente tiene que estar actualizándose y viendo, porque también, correcto. porque, no sé, hace poco cambiaron una regla, por ejemplo, la de los 8 segundos, entonces, bueno, ver cómo se puede manejar y, y cómo llevarlo adelante. Ujú, tal Este, cual. así que también va por ahí un poco lo mismo el entrenador de golero tiene que hacer lo mismo. Ujú, exacto, De- correcto, capacitarse. lo que te iba a preguntar para ahondar un poco, tu rol como entrenador de golero. Obviamente me vas a decir, entrenar a los goleros, dejarlo lo mejor posible, pero eh, con el cuerpo técnico, cuál es tu función? Vos agarrás y al técnico le decís, escúchame, este está para atajar, porque lo que tiene el golero en sí, que es como que mucho más eh, visible cuál es el titular, por ejemplo. Y entre el grupo en sí de goleros, creo que también, no sé si esa comunicación se da, yo en lo que estuve de primera edición es como un poco, sí, sabemos que él es el titular, o vos sos el titular, vos laburá que te puede tocar, o vos laburá que él puede tener una mala semana o malos días, pero bueno, te toca a vos. ¿Cómo manejás eso con el cuerpo técnico? Bien. Primero que nada, creo que hay que entender que uno es colaborador directo del cuerpo técnico y en segundo lugar también de los arqueros. Entonces uno se pone a disposición y el rol un poco se lo asigna el entrenador y Claro, tenés que ir ganándote de a poco la confianza, depende un poco del rol que él te asigne. Sí, obviamente lo primero es el entrenamiento específico, tratar de preparar a los arqueros de la mejor forma. Y en base a eso, creo que el entrenador arquero en diversos cuerpos técnicos, sobre todo a nivel de elite, ha ido ganando terreno, muchas veces haciéndose cargo de la pelota quieta en contra, ahí va, haciéndose cargo también del trabajo de línea defensiva, eh, y bueno, también colaborando con los delanteros del equipo, viendo las debilidades de la defensa rival, del arquero rival, del arquero rival, ahí pero eso va. también, exacto. Depende mucho del contexto, de los tiempos, de si es primera división o es juveniles, eh, pero bueno, Ahí va, eso el, es una diferencia, ¿no? De formativas exacto, a primera división, es una de las diferencias que puede haber en el rol, ¿no? exacto, sí. Eh, en primera división se apunta mucho más al resultado, se va Ah, un poquito más quizá al detalle, eh, se analiza mucho más al rival, porque uno busca dinámicas y demás que puedan parecerse más a, al juego del rival, ver dónde están sus debilidades, y en el trabajo formativo es más centrado en el proceso del arquero. No creo que en primera del división arquero. sea todo obviamente centrado en el rival, ni mucho menos. El arquero se sigue desarrollando por más que esté en primera división, eso es importante, Claro, tener en cuenta su proceso, ayudarlo en eso para ayudarlo a seguir creciendo, pero, pero también es verdad que importa el rendimiento, el resultado de ya, digamos, y en juveniles es diferente. Trabajas con más tiempo y lo importante realmente es el proceso del chico, que vaya aprendiendo, que vaya adquiriendo los conocimientos y no tan solo el resultado.
Y ahí, por ejemplo, en informativas, supongo que hay como una metodología, no sé, igual que el jugador de fase sensible o de qué aprenden a sub-14, porque por ejemplo también hay un tema ahí con el Babi, a pasar de Babi a atajar al arco de 11, que si bien Mm, hay preséptimas ahora, pero ahí hay una diferencia grande que bueno, mm. que supongo que también la irás trabajando progresivamente, digamos. Exacto, sí. No quiero que quede colgado lo otro. El Sí. caso de la elección, por ejemplo, de los arqueros, uno puede tener su Ah, opinión, obviamente, y colaborar de ese lado, pero al final siempre el que tiene la última palabra es el entrenador. es el entrenador. Que pueda hacer caso o no, podemos coincidir o no, Sí, pero claro. obviamente que uno se alinea totalmente a la idea del entrenador, ya sea de modelo de juego y de decisión. O sea, Sí, vos entonces, sugerís, como, bueno, como todo parte del cuerpo técnico en sí, que sugieren, exacto, que, bueno, exacto, le dan la posibilidad de decirle lo que le parece, después sí, la decisión y el cargo es tomado por el entrenador. Sí, exacto, sí, eso está exacto. claro. Ujú. Pero bueno, estaba hablando de la metodología, sí, no vamos a entrar en la metodología en sí, en todos los procesos, pero sí hay un Todos los puntos. proceso, ¿no? Claro, progresivo de qué Exacto, trabajar en cada edad, ¿no? totalmente. Porque también Eh, eh, lo que me ha pasado a mí en ver ahora en el fútbol, que es como también más difícil, si bien hay capaz que ahora algunos, posibilidad de que arqueros jóvenes o sea, debuten en una primera división. Eso también Ujú. es Sí, distinto a un jugador, ¿no? La posición de golero es como más complicada en eso. totalmente. Eh, yo creo que viene más referido a todo lo que tiene que ver con el aspecto mental, de poder, Dale, eh, de poder afrontar la presión. eso. Y bueno, y también yo creo de la confianza o de la falta, o quizás un tema, no sé, un poco tabú, pero de los entrenadores en los juveniles como arquero, porque generalmente uno necesita o quiere a un arquero Experiencia. de experiencia entre comillas, o sea, que tenga mucha edad, eh, Claro, claro, sí. y que haya habido propiamente dicho, muchas experiencias, muchos partidos. Eso es lo que te va a dar, en teoría, va a ser mayor resolución del juego al haber vivido más experiencia. En teoría, si uno la sabe aprovechar, va a resolver mejor ciertas situaciones de juego, la va a poder afrontar de mejor forma mentalmente. No siempre es así, pero bueno, a veces que es Claro. difícil darle la posibilidad a los chicos, eh, también un poco para justificarlo, ¿no? O sea, como si el chico se manda alguna macana y demás, fue como yo lo justifico con los dirigentes y demás, teniendo el otro arquero de experiencia, incluso estando mejor, a veces es difícil darle ese rodaje y sabemos que el arquero juega uno solo y el debut se suele dar por alguna expulsión o por alguna lesión, es difícil que se dé de forma Y natural. ahí va, entrando a esa parte, Y cómo lo intentás manejar? Vamos a suponer, el otro día estuve hablando con Claudio, psicólogo deportivo, y ujú, me parece a mí que el rol de los goleros, sean tres goleros, que tengas cuatro, no sé, ujú. es como más una competencia un poco más insana, digamos. ¿Cómo lo Sí, manejas? depende mucho, yo creo, de los que tenés a disposición, depende mucho de la Claro, profesionalidad de ellos, de la personalidad de ellos. Se puede conformar perfectamente un buen grupo. Para mí es lo fundamental, tener un buen grupo de trabajo para que no se resienta justamente el entrenamiento, y eso te facilita todo en el día a día. Yo creo que hay que ser claro desde arranque, tanto ahí va. con el entrenador ¿Vos preferís eso? como con los arqueros. Sí, totalmente. Para mí hay que ser claro, Ah, el futbolista se da cuenta cuando le mentí, o sea, sí, 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 también. hay que ser sincero y yo creo en eso, en ganarme al arquero de forma sincera y diciéndole la verdad. Creo creo que es más fácil así, creo que es lo mejor, es la forma más respetuosa que existe, ser claro en el rol de cada uno,
entender los momentos de fútbol, acompañar cada uno en su proceso, y no solo prestar atención al que juega, sino sobre todo prestar atención al que no juega, y justamente en ayudarlo en el proceso. Cada uno está en diferentes edades, en diferentes etapas, tratar de acompañarlo, que la competencia sea sana, entender que hay valores más allá del fútbol, de la competencia, sustentar en eso el trabajo y no solo en el rendimiento ni en los resultados, sino Claro, más en un tema de valores y el proceso de cada uno. Para mí claro. eso es lo fundamental. Sí, fundamental. Sí, sí, Eh, sí, sí, estamos de pero acuerdo. sí tener las cosas claras. Sí tener las cosas claras, y todo lo que estamos en el fútbol más o menos sabemos que generalmente hay un primer arquero, un segundo, un tercero, ser consciente de eso y bueno, ayudarlo del lugar donde nos toca. Exacto. Y si es el Eh, momento que le encuentre entrar al segundo o al tercer arquero, que esté preparado, darle las herramientas para que esté lo suficientemente sí, preparado, no sí. dejarlo de lado. Dicho esto, vamos a algo actual, pero cortito. El otro día, Atlético de Madrid, Tottenham, 15 minutos, cambio. Eso, abordarlo contigo también, ¿no? Esa es Totalmente. complicada. No, o sea, no vamos a como opinar de la realidad porque no sabemos interna, no tenemos ni idea de nada, pero lo que sí sabemos que es una situación complicada de afrontar después en el vestuario y en los entrenamientos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, o sea, lo importante de ahí yo creo es brindarle el apoyo máximo al arquero, entender que es humano, que se puede equivocar, que es parte del juego. Obviamente que a mayor nivel, mayor presión, mayores son las Por supuesto. repercusiones, tanto mediáticas como económicas. Pero bueno, también poner en perspectiva que no deja de ser un juego, y que no estamos exentos de errores. Obviamente que a todo el mundo, después de los errores de Kinky el otro día con Tottenham, se nos vino la imagen de Karius, También. pero un partido no define todo lo que todo lo que Sí, puede sí, todo llegar lo a que ser un venís trabajando. arquero. Es una experiencia, exacto, y es tomarlo como aprendizaje, yo creo. Te puede fortalecer mucho, porque una experiencia así, si vos lo tomas como un aprendizaje, te puede fortalecer, o de lo contrario te puede arruinar la carrera, Te puedo hundir. pero te puede hundir. Pero bueno, ahí vemos el caso de Cario, que se está recuperando, obviamente que no al mismo nivel, pero ha vuelto a jugar al máximo nivel, está haciendo muy buenos partidos en Schalke. Eh, lo importante para mí es el apoyo psicológico, eh, un Sí, buen psicólogo comparto. deportivo, el apoyo del entrenador arquero, creo que puede facilitar mucho más el proceso. Eh, en el caso de, en el caso de Kinski también yo creo que los errores, yo estaba mirando, ¿no? En los dos errores él se resbala, y hay un gol previo, el segundo gol, se resbala el zaguero. No, También. para mí no es un error conceptual, o sea, realmente es mala fortuna, yo creo, Sí, 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 sí. porque surge un resbalón a ambos goles, se da que es en un corto periodo de tiempo. eh, y bueno, después tengo sensaciones encontradas con lo que hizo Igor Tudor, que es el entrenador de Tottenham. Creo que lo hizo, él lo explicó después en rueda de prensa, un poco para cuidarlo a él, porque está en una Sí, situación sí, muy vulnerable, y el lo vio mismo que que el estaba equipo, claro, ¿no? y creo que también era una forma de, nada, de si él está en este momento no nos va a poder ayudar como equipo, bueno, que tome la rienda Vicario a ver si podemos revertir esta situación, y bueno, después hablar lo que haya que hablar luego. Pero bueno, yo creo que de Sí, yo identificar un poco, eso lo lo que. hablamos con un entrenador hoy, perdón, Tincho, termino con esto, de Sí, dale. identificar un poco el tema del arquero estaría bueno, de que es un jugador más, y que se puede gastar un cambio en arquero. O sea, si tiene una mala noche, lo que sea, Claro, dignificarlo un claro. poco. O sea, es un jugador más, no está Sí, sí. rindiendo, puede salir como sale cualquier otro. Obviamente, el error del arquero es mucho más visible, pero bueno, es parte del juego, es aprender, o sea, es asumir. Claro, sí, sí, por eso ahí va. Es como yo lo que vi en él, está, y lo último capaz, porque no sabemos eso lo que dije de la interna, es como me parece que lo quiso cuidar. El cambio fue, que, te quiero cuidar, estás rindiendo mal, bueno,
entra él, tampoco es que, yo no creo que lo haya hecho como para decir, bueno, ahora sí, lo damos vuelta o vas a... No, fue más que nada pensando, te cuido a vos, hablamos en la semana, vemos, es un bajón lo que está pasando y lo que tengo que hacer, porque a todos los entrenadores nos pasa, en esas circunstancias me ha pasado de tener que sacar a jugadores del campo que los veía, que no, antes de terminar el primer tiempo, que no es la normalidad, pero también, sí, va por ahí. Eh, es un poco de las dos partes. Ahora, pasando a otra cosa del juego, sobre el rol tuyo en el modelo de juego del entrenador. Vos, por ejemplo, has recibido o recibís, mirá, Facu, este es mi modelo de juego. Esto es lo que yo necesito del arquero. Si bien está lo específico, trata de también en partes específicas de tu entrenamiento trabajar este tipo de cosas, no sé, salida del fondo, nosotros salimos largos, salimos cortos, hacemos superioridad con él, no sé, ese tipo de cosas también lo tenés presente. Claro. Sí, eso en realidad sería lo ideal, tenerlo ya desde un arranque para poder trabajar en base a eso, sobre todo en primera división, cuando los tiempos son más limitados, se exige el resultado inmediato, pero no siempre es así, generalmente un No poco siempre lo es va así. descubriendo sobre la marcha. Imagino que a niveles superiores eso es de forma más natural, aparte se conocen entre todos, es mucho más fácil, pero pero sí, uno tiene que tratar de adaptarse tanto a la metodología de juego, o sea, al modelo de juego, como a la metodología de entrenamiento del cuerpo técnico. Como decía hoy, sos colaborador, entonces tratar de adaptarse a esa forma y bueno, llegado el momento, si se gana la confianza y demás, también tratar de aportar desde tu lado, tratar de que el rol de arquero sea considerado en la tarea de equipo y que se respete su naturalidad, digamos, eh, sus principios de juego. Eh, nosotros, perdón, yo las veces que me ha tocado trato de hacerlo, adaptarme a los diferentes entrenadores. A veces que en juvenil es medio complicado si no hay una estructura de todo el club, de una forma de jugar, como Claro, puede pasar en algunos clubes, pero entonces uno trata de hacer un poco un mix y sobre todo en formativa no solo enfocarse tan solo en un modelo, sino en que los chicos traten de identificar las ventajas, traten de tener ciertos comportamientos que son más generales, que son herramientas que le puede servir el día de mañana en cualquier equipo, en cualquier club, porque hoy estoy formando un arquero variabilidad, en esta sí, institución, exacto, que ellos aprenden a identificar, yo entiendo el juego como ventaja, aprender a identificar las ventajas, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Y bueno, eso, tratar de darle herramientas diferentes, acostumbrarlo a diferentes situaciones de juego, darle mucha variabilidad, sobre todo en la parte final, digamos, del proceso juvenil, a partir de los 14, 15, claro, 16 años, eh, que vivan mucha experiencia, que aprendan a resolver y, y bueno, pero sí en primera división tratar de un poco más de adaptarse a ese modelo. claro, Para por darle la herramienta y ejemplo, sobre todo para generar dinámicas, pero dicho, para generar dinámicas eh, que sean similares a que el golero después se puede encontrar en el partido, entonces que lo agarre eso, preparado. Aunque no sean iguales, porque obviamente que lo más variable que tenemos del juego y lo más real sería ya el partido contra el el rival partido. propio y demás, buscar eso, analizar el rival y nuestro propio equipo para dar herramientas y respuesta ahí. Claro, claro, claro. Por ejemplo, sí, por eso en primera división te puede tocar un entrenador que defiende la mayoría del partido en zona baja, a otro que presiona alto, entonces el golero tiene que estar más afuera, por ejemplo. ¿No? Exacto, Todas esas cuestiones las que vos te encargas, digamos, de desarrollar exacto. para que después te acorde con lo que el entrenador va a presentar en cancha y bueno, y con los ejercicios que se vayan dando un poco. Eh, Exacto. después, eh, supongo que también ahora el juego con los pies ya lo vemos que es mucho más importante. Eso también, introducirlo, lo dejás introducir en los espacios reducidos como apoyo,
por lo menos, como comodín. exacto. La idea ahí, Tincho, para Mm, mí es fundamental entender los tiempos que tenés, adaptarte a los tiempos que tenés y tratar de hacer una especie de transición entre las tareas que uno hace para después lo que se trabaja con el equipo, para que el velero ya se vaya preparando para ese contexto. claro, Eh, entonces, en el caso, por ejemplo, de la fase ofensiva, para mí en un reducido, los arqueros tienen que jugar de base, o sea, es decir, le vas en el con la línea de apoyo. fondo a la espalda. Exacto, exacto. Sí que lo puedan presionar, como del juego real, quizás ninguno no, pero que se pueda presionar, pero siempre de base, o sea que nunca va a estar en el medio el arquero. Entonces buscar Nunca esa interno parte de comodín. específica, exacto, exacto, tratar de que no, lo posible no. Sí, porque es la visión que Eh, tiene también, ¿no? La base de apoyo en realidad exacto. es la visión que tiene de juego. Así como respetamos los roles del jugador, tratar de respetar los roles del arquero. Y Ahí va. después, obviamente, que el técnico te puede pedir ciertas cosas específicas que uno va a tratar de trabajarlas, obviamente. Sí entendiendo que para mí es primordial que el arquero primero sea bueno en la defensa del arco, o sea, primero que defienda el arco, Eso es lo está es fundamental. eso es lo principal, sin duda. Y después también entender que en ese tiempo cómo yo puedo adaptar lo que me está pidiendo el entrenador sin descuidar lo otro. Claro, ahí va. Y por ejemplo, eh, hay alguna cualidad que vos digas, está, esto sí o sí, o cualidades que tiene que tener el golero. Desde, no sé, Eh, desde algo mental a algo técnico. Para mí lo fundamental es el equilibrio emocional, que Ahí va. tenga ciertas virtudes como la tolerancia al error, tolerancia a la frustración, que banque bien la presión. Para mí todo lo que tiene que ver con lo mental es mucho más importante que incluso, no sé, lo técnico. También que sepa interpretar el juego, todo lo que tiene que ver con la parte táctica. A veces que un arquero quizás no es lo más técnico, no tiene las respuestas más lindas, pero es efectivo. Al final de eso se trata el fútbol, de tratar de ser efectivo. Eh, y después, obviamente, que tenga una cualidad física que sea predominante, ya sea que sea un arquero muy potente o que sea alto con extremidades largas, eso te va a facilitar un montón. Y no por algo vemos en la Elite arqueros que destacan por una u otra cosa, o sea, están encima del 1,82 y 1,83. Esto, obviamente, a un nivel más elevado, ¿verdad? 1,82 Ahí y va. 1,83, pero muy potente, o arqueros muy grandes, que quizás no son tan potentes, pero que tapan mucho arco, que tienen ventaja en ciertas situaciones de juego aéreo, de uno contra uno. Eh, y bueno, y después eso, para mí, pero fundamental, el equilibrio emocional. Bien, Eso bien. es fundamental. Y, por ejemplo, en captación, vamos a pasar a la parte de captación, vos ya sabés, o no sé, en Deportivo Maldonado o en algún otro lugar que te ha tocado, eh, lo estoy viendo, tiene estas cualidades emocionales, pero, no sé, tiene 14 13 lo que sea, y saben que va a crecer un poco más en altura. O sea, sé Sí. que en algunos lados hay unos análisis que se hacen para ver si el golero puede crecer un poco más. No sé si acá eso se hace, no se hace, en Uruguay. Sí. Sé que en algunos clubes se hace, acá en Uruguay, No, no. obviamente acá en el mundo se hace también. Eh, yo lo tengo presente, nosotros en nuestro club no lo hemos hecho, pero se hace hay una fórmula, hay una que, ahora no me acuerdo bien de los nombres, ahí me Sí, agarraste, sí, no la importa, no importa. EOT, hay Pero una que es ahí más va. Sí. precisa, que es más científica y es mucho más cara y demás, y hay otra que tiene un margen de error un poquito más elevado, pero que te da una tendencia, eh, pero es con mediciones corporales y demás. Después hay otra que se hace, pero esa es más general con la estructura de los padres y demás, pero dice que quizá el chico sale más digamos, a la genética del abuelo, entonces pueden haber variantes, no es tan segura. Eh, Va por ahí. Obviamente que un biotipo alto te va a facilitar la cosa, lo que apuntamos creo que todo, pero no descartarlo para mí es un error descartarlo con 13, 14, 15 años por la Ujú. estatura, porque no Ahí termina de va. desarrollarse, hasta los 17 tiene tiempo de seguir creciendo,
incluso hasta los 21 puede seguir creciendo, que sea mínimo entre los 17 y los 21, Ahí va, pero bien. no se puede dejar determinante a menos que sea un estudio de proyección de estatura. Eh, no se puede descartar un chico por la estatura a esas edades. Eh, y bueno, después eso, vas viendo cualidades, algunas cosas que las ves rápidamente, en un corto plazo, en una captación, y otras cosas que tenés que dejar de pasar el tiempo, ir trabajando, a ver cómo el chico, si tiene la capacidad para aprender, si tiene la humildad para aprender, eh, y para ir desarrollándose. Eh, y tal, y después lo que hablamos hoy, de tener esa frustración, también que tenga una personalidad más bien extrovertida, que comunique, así sea de forma muy avasallante, siempre es mucho más fácil regular hacia abajo que hacia arriba. O sea, siempre es mucho más fácil hacer un arquero que habla mucho, que hable menos y con criterio, que a un arquero que no habla nada, que hable un poco. Siempre es más Eso, sí, fácil. la comunicación, la parte del golero y tal, y supongo que más en formativas que son más Y chicos debe después, ser también lo de trabajar más exacto, complicado, ¿no? exacto. Y a medida que sí se va haciendo más grande los chicos, ahí sí ya empieza a cobrar un poco más de relevancia, yo creo, lo técnico, en el sentido de las captaciones. Quizás voy muy chico que tiene 11, 12, 13, 14 años, y obviamente que no es bueno técnicamente porque capaz que no tuvo entrenador de arquero, no tiene mucha experiencia en el arco, pero sin embargo tiene algo. O sea, lo ves en el arco y es efectivo, tapa, es valiente, habla, eh, le hacen un gol y sigue, digamos, le chupa todo juego en sentido figurado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, y tiene esas cualidades, y puede ser, le ve las palancas largas, es decir, que, o sea, brazos largos, piernas largas, entonces puede crecer. Entonces uno empieza a jugar con eso, a ver eso, y bueno, después lo empieza a trabajar y después no es una ciencia exacta, es un trabajo un poquito también artesanal, digamos, del entrenador, ya Claro, lo sabemos. sí. Eh, pero bueno, un poco nos basamos en eso. Después, eh, el tema de, de la comunicación y eso es algo que se trabaja, el patrón comunicativo se trabaja. El arquero lo que hablamos hoy, tiene que aprender a interpretar. Lo primero es sacarse el miedo a hablar, que es parte del juego, que lo entiendan, que vean arqueros grandes, que vean de primera, que hablen, que no pasa nada, que es parte del juego, que se animen a equivocarse también. Y sabemos que el primer rol del arquero es prevenir, no es atacar, eso es lo último. Primero tengo que prevenir, ordenar bien la defensa y demás, y después por última instancia atajar, y no por Intervenir. lucirme yo de forma personal, exacto, sino ser eh, eh, un colaborador del equipo. No atajo Ahí igual va. que el 9, no es delantero solo para hacer goles, sino para aportar al equipo, porque tiene que presionar, porque tiene que pivotear, porque demás, en el caso del arquero de mí. Ahí va, notable, notable. Y otra cosa más, porque acá me parece que también es distinto al jugador de campo. Eh, en general, el golero el golero ya es de Babi, no es tipo en séptima división o en sexta, te cambió mirá, No, no, hay muchos hay, casos, bueno, el caso creo que más notorio a nivel mundial es Buffon, que arrancó a atacar creo que con 17, 18 años, y hay en el medio local, de hecho, sí, hay casos. Por eso no me gusta ser tan determinante con los arqueros. Muchas veces jugar de campo me pasó con un golero que tuve, que ujú, venía de jugar de extremo, y la verdad que es un arquerazo, es muy buen mirá, arquero. Otro también que juega de 9 y también es muy buen arquero. Lo bueno de jugar otras posiciones es que te permite entender cómo piensa el delantero, entonces te da una también, ventaja a la hora de resolver, entendés eso, cómo piensa el atacante. Y no solo eso, sino que también que te da quizá otras habilidades con balón, obviamente acostumbrado a jugar claro, a espacio reducido y demás, te da otra cosa. Y enrabando esto con la parte técnica que hablábamos hoy, eh, para mí es importante que no haya una especialización temprana, que esa etapa de los 6 a los 10 años más o menos se ujú, trabaje sobre todo lo que son habilidades psicomotrices, que el chico aprenda movimientos básicos, caminar, trotar, correr, desplazarse lateralmente, rolar, reptar y demás,
y de forma siempre lúdica, siempre jugada, que entiendo que esto es un juego. Y después sí, a medida que se vaya acercando la etapa de especialización, más sobre los 11, 12, 13 años, empezar a poco a introducir la técnica específica. Lo que tenemos que tratar de hacer antes es bloquear rango de movimiento, porque se ha demostrado que la especialización temprana, se han hecho varios estudios, de que después afecta al rendimiento a largo plazo, puede llegar a afectar porque el chico se aburre, hace mucho tiempo que viene haciendo lo mismo, y también afecta después a la coordinación cuando Claro, querés hacer técnicas más complejas, porque se adaptó a hacer ciertas cosas. Y aparte de que también no tiene la capacidad a los 6 7 8 9 años de hacer una caída, por ejemplo, lateral perfecta. Es un claro. movimiento muy complejo que un chico que no sabe trotar, no sabe hacer una galope y demás, o sea, primero enseñemos lo básico eh, para que no se lastime y después vamos a ir haciendo lo otro. Sí, obviamente la técnica de caída básica, muy básica, digamos, para que el chico se divierta, Sí, porque le gusta sí, atajar, obvio. Pero no centrarnos tanto claro. en la técnica, sino más en el juego, el lúdico juego. Caigo, sí, caigo, pero dentro de un juego reducido y demás, o sea, son chicos. Sí, sí, Y sí, sí, después sí, exacto. obviamente, a medida que se van acercando la etapa de la especialización, ir introduciendo eso, siempre primero traslado, la posición de base fundamental, que es la base de todo, el resto. Después la parte técnica, todo lo que son blocajes cerca del cuerpo, después con caída, pasando siempre obviamente de abajo hacia arriba, haciéndolo progresivo, sentado, de rodillas y demás. Y después, obviamente, ya ahí después empezar a incorporar los despejes, todo lo que son blocajes más lejanos, perdón, caídas laterales ya más de vuelo, todo eso le refiero a la parte técnica, ¿verdad? Después Sí, si sí, querés sí, le sí, podemos sí. entrar más a la parte táctica, pero me refiero a eso. Después, obviamente, ya llega cuando llega a los 15, 16 años, tenemos un periodo de manutención técnico, por ejemplo, en el microciclo será un día, como 2 días, ¿tá? Como para eh, seguir puliendo esos gestos técnicos, sacar esos vicios, tratar de mantener lo que se hace bien. Y ya después en primera edición lo mismo, pero más un tema es más de confianza, eh, pero ya va mucho más abocado a lo que es la realidad del juego y que los chicos interpreten y sepan resolver las situaciones que se les presenten. Para mí eso es fundamental. Al final se trata Ustedes de todo arrancan es antes resolver situaciones. la parte específica, Nosotros, nos arrancan antes del entrenamiento nosotros mm, generalmente no, generalmente no, podemos arrancar 10 minutos antes quizá. ajá. Eh, depende mucho del club, de la institución, de los arqueros que tenga. Eh, Y capaz lo que venga depende, después depende también, del si contexto. se necesita el golero ya Exacto, de arranque o bueno, tenés más tiempo. exacto, exacto. Uno juega un poco en eso con los tiempos, no te podría decir algo Claro, determinante. Sí, lo, claro. lo que para mí es primordial y yo trato de hacer en lo posible, obviamente casi que lo que te decía, tengo mucha categoría, estamos en un contexto que no, quizá no es el ideal, pero no importa, es de que trabaje en mi sala, que trabaje en específico y que trabajen con el equipo. O sea, que se dé toda esa transición. Ahí va, ahí En va. sala, el trabajo de fuerza que toca en el día, estructural, potencia, por supuesto la movilidad previa. Eso con el profe En este también, caso, coordinación. eso la idea que está con el profe. En mi caso particular, yo no soy profe de educación física, entonces esa parte prefiero delegarla a un profe. Si bien tengo conocimiento de preparación física, no Sí, 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 soy sí. profesor de educación física, entonces lo mejor es saber delegar con la gente que realmente estudió y sabe eso. Y tengo entendido, porque también he leído de que tanto los niveles de fuerza como de potencia se aumentan en el gimnasio. Sí lo puedes aumentar con el trabajo específico, lógicamente, pero las mayores ganancias las va a tener en el gimnasio haciendo trabajo específico de gimnasio, eso no hay como, Sí, sí. como huirle. Yo he hecho obviamente trabajo de potencia en cancha y demás, pero bueno, Sí, también no es lo es como mismo. una forma de adaptarme al contexto, pero no lo ideal, y después pasar obviamente a un trabajo específico, como una transición al trabajo grupal, y donde trabajas conceptos, eh, lo que se te ocurra. Pueden ir más dirigido a lo técnico o más dirigido a lo táctico, generalmente yo trato de buscar uno técnico y otro táctico, sin avasallar, ser claro con lo que se pide y bueno, y después ya transición con el grupo y tratar de un poco que lo que se generó en la tarea específica
logre pasar con el grupo luego. Ahí va, ahí va. Bueno, Facu, notable la charla, gracias por su parte. La verdad, siempre placer escucharte, porque sabes mucho. Así que bueno, ojalá que tengas suerte ahora en el Depor, que recién arranca el torneo. Y como siempre, estamos en contacto. Gracias por estar en De Charlones, esto nuevo. Y, y bueno, a meterle, como siempre, y vamos arriba. Bueno, muchas gracias a Tincho nuevamente por la invitación, por la gente que estuvo escuchando y que seguramente escuche más adelante. Ya saben dónde encontrarme, cualquier cosa, estamos a las órdenes, me encanta intercambiar con colegas, con arqueros y demás, así que nada, quedo a disposición y bueno, que tengan buena noche. Vamos arriba. Abrazo grande, Facu. Nos vemos, Tincho. Gracias. Abrazo.